Bueno, hola a todos, bienvenidos. La verdad que para mí es un honor ser moderadora de este panel. Tuve la posibilidad de hablar muchísimo con cada uno y la verdad es que si hubiera podido elegir, les hubiera hecho una entrevista de 1 hora cada uno. Tienen muchísima producción, muchísima pasión y tienen vidas increíbles cada uno para contar. Como no tenemos tanto tiempo, por lo menos no en este evento, opté por, en vez de leer los currículums, que son larguísimos, con premios, opté porque cada uno de alguna manera se presente con algunas obras que de alguna manera lo definen, y vamos a ir viendo qué pasó en esta pandemia, qué está pasando en esta pandemia, éxitos y fracasos en primera persona, de 5 arquitectos que no paran nunca de trabajar, independientemente de la crisis y independientemente a la pandemia. Dani, contanos un poquito qué haces y quién sos, así arrancamos con vos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La verdad que es un placer volver a estar acá y poder hablar un poco de lo que nos está pasando antes y durante, y no sabemos qué va a pasar después de esta pandemia. Frente a este título que me pidieron que hable unos minutos, en cuanto a los éxitos y fracasos, lo que yo cuestionaba es justamente si es que hay éxitos y si es que hay fracasos, qué es un éxito y qué es un fracaso, no solamente en el contexto de la pandemia, sino en el contexto de la vida en general, ¿no? Uno se pregunta si Favaloro fue un éxito o un fracaso fracaso personal o fracaso de nuestra sociedad. Creo que a veces entendemos los éxitos más bien como cuestiones cuantitativas y no las equilibramos con las cuestiones cualitativas. Así que mi primer cuestionamiento es el título de la conferencia o de la charla, la conversación en cuanto a si fracasamos o tenemos éxito en lo que hacemos. Lo que sí creo que en este contexto podríamos definirlo un poco más como un momento de introspección personal y laboral. Personal porque obviamente estamos mucho más en casa, estamos más en familia, tenemos que compartir lo que antes no compartíamos, y es una oportunidad para mejorar esos aspectos, y en lo personal creo que se dio y muy bien, y obviamente en lo laboral también, estamos trabajando desde nuestras casas, y creo que en mi caso personal, asombrosamente para bien, con igual o mejor eficiencia y sin duda con menos gasto que cuando lo hacíamos de manera presencial. Es un momento también de oportunidades, se nos han presentado seguramente a todos los arquitectos muchas oportunidades, que es cuestión de cada uno tomarlas o no tomarlas, y también es un momento para pensar en una serie de cambios que mejoren y que sean mejore la calidad de vida y más eficiente la calidad del trabajo y por consecuencia el trabajo final, que es al fin y al cabo lo que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? No solamente los procesos, sino la cuestión física final. Lo que nos caracteriza a los arquitectos es que después de terminado el proyecto no hay un título o un cartel debajo de la obra con las explicaciones de los procesos. La obra habla por sí misma y no importa quién lo hizo, cómo se hizo, si se hizo de manera tecnológica o en lápiz, simplemente está la obra y habla por sí misma. Lo que voy a contarles un poco, muy rápidamente, en algunas pequeñas imágenes, algunos proyectos que hicimos previo a la pandemia, que algunos son obviamente muy conocidos, como el CCK junto a Claudio Ferrari y el estudio Bares de La Plata, que es una obra obviamente icónica y fue un gran placer hacerlo, lo mismo con el Museo de la Casa Rosada, y últimamente lo que fue el Paseo del Bajo, que es una serie de parques detrás de Casa Rosada y a lo largo de lo que es la autopista, o que está definida como Paseo del Bajo, que apenas se llegó a inaugurar, tuvo una inauguración, no se la completó, y empezamos en este mundo del encierro. ¿Y qué es esto, no? Y esta obra, que creo que sí tiene más que ver con la pandemia, se inauguró 15 días antes del encierro, es el Museo del Holocausto, y que finalmente no la pudimos ver con público, apenas la pude ver con público. Estas son algunas de las imágenes
del museo, que uno es un proyecto es un poco un hijo, que lo quiere verse desarrollar, lo quiere ver con público y no sucede. Y durante la pandemia tuvimos la oportunidad, y la tomamos, de hacer una serie de concursos en China, con una especie de timing de locos. Esto era un concurso que teníamos que hacer de 117.000 metros cuadrados en 7 días y entregarlo coordinadamente con los antecedentes y las traducciones, etc. Pero también nos brindó la oportunidad del encierro de ver que se puede trabajar, éramos como 14 personas, cada uno obviamente en su lugar, algunos no estaban en la ciudad, y se pudo hacer y lo hicimos con satisfacción. Por supuesto, en términos de éxito o fracaso no tuvimos éxito porque no salimos finalistas, pero creemos que en los términos de la charla fue un éxito por el mero hecho de poderlo hacerlo y por estar satisfechos con el producto final, ¿no? Así que es muy, en unos En pocos 7 días, minutos. en el medio de una pandemia, en 7 días, todo un equipo de trabajo, un concurso de esta envergadura. Creo que, no sé si escucharon, 7 días es una locura. Sí, fue una locura y les acabo les cuento que recién me acaba de llegar otra invitación para hacerlo en otros 7 días, otro concurso, y dije que no, porque tampoco uno tiene los equipos disponibles, preparados para empezar a trabajar casi día y noche, así que en este caso dijimos que no, pero hicimos 2 de estos concursos, tuvimos la En oportunidad China los también de dos. hacer 2 en China, era un tercero en China, hicimos 2 concursos en Argentina, uno con Rodolfo. Estamos haciendo algunas propuestas en conjunto con Rodolfo, así que la verdad es una oportunidad, un momento, como decía, de tender lazos, de complementarse con estudios que aparentemente tienen perfiles distintos, pero que al fin y al cabo somos todos arquitectos y podemos trabajar de manera colaborativa perfectamente. Y nada, es un momento que creo que es muy interesante, muy rico, pero estamos abrumados y el éxito o fracaso seguramente no lo sabremos, o lo sabremos con el tiempo y no va a ser personal, sino más bien social, y veremos qué hacemos con estas oportunidades que nos brinda esta situación de estar encerrados y al mismo tiempo comunicados y más cercanos a través de los medios de comunicación estos nuevos que nos toca vivir, ¿no? Buenísimo, Dani, gracias por la presentación. Vamos a presentar a Viviana Melamed. Te quiero hacer un montón de preguntas, pero vamos a presentarlos primero porque quiero que vean un poco de qué nivel estamos hablando, de qué calidad de arquitectura estamos hablando de los 5 para preguntarles después. Vivi, contanos un poco lo que haces y después pasamos a las preguntas. Bueno, buen día o buenas tardes, está bien, cuando nos estén escuchando. Yo soy arquitecta Viviana Melamed, tengo un estudio de arquitectura interior y tenemos también otros haceres complementarios al interiorismo. Que también en estos tiempos, cada uno de ellos, les voy a mostrar algunas imágenes que tienen que ver con estos 3 haceres, 2 que ya veníamos realizando y que veníamos reforzando según los momentos de Argentina y los momentos que fuimos todos pasando y que nosotros desde el estudio, que siempre privilegio y le doy mucho valor a las crisis de todo tipo, porque al menos desde mi hacer, cada vez me ayudaron a reconfigurar con más agudeza hacia dónde quería ir. Cada vez y justamente el estudio mío había empezado muchos años antes como un estudio de arquitectura general, y a partir de las crisis del 2001 del salir y del modo de salir de esa crisis y de transitarla, lo reconfiguré hacia un estudio de arquitectura interior, que para ese momento, hace 20 años, era bastante atípico, nadie me había dicho que yo podía hacer eso.
si era arquitecta, y fue todo un camino que hoy parece, por suerte, muy natural, y hay muchos arquitectos que están decidiendo tener estudios de arquitectura interior, pero para ese momento no era tan habitual. Hacerlo con rigor, hacerlo con bueno, pasión ni que hablar, pero hacerlo con mucho profesionalismo. Entonces ese camino empezó hace 20 años, el del interiorismo, y nació a la par, bueno, voy mostrando, este es un hotel que terminamos, que fue un proceso de 4 años de arquitectura interior. Los clientes habían empezado un año antes, es una refuncionalización de un depósito naval cerca del Obelisco, en el centro de Buenos Aires, más un agregado de otra torre nueva, y este hotel que tuvo un recorrido de proyecto de 5 años, 1 de arquitectura y 4 en los que yo ya me sumé, se abrió en febrero de este año, y en marzo se cerró. El hotel está listo, recibió algunos pasajeros, y bueno, ahí está listo para la apertura. Hicimos todo el proceso completo de este hotel. Bueno, tratando de... ¿Cómo bajo? Ahí va. Dentro del interiorismo nosotros tomamos prácticamente todos los temas. Hotelería fue el último que sumamos, ya hicimos varios, pero mucho residencial, y residencial para emprendimientos inmobiliarios. Esto es un área común de un edificio en Buenos Aires, en Puerto Madero, el Renoir, y se trataba un poco de eso, de darle la calidez de un espacio individual a un espacio público. Voy más rápido, me parece. Esto es un concurso, decidí ponerla, es un concurso que nos invitaron a participar de interiorismo en el primer mes de la pandemia, y tuvimos un poco más de tiempo. Dani, tuvimos un mes para hacerlo, por suerte, una semana no puedo ni imaginar. Y bueno, lo hicimos atomizados sin vernos, era el primer mes donde uno ni salía de su casa, y bueno, el resultado para nosotros fue buenísimo. No ganamos tampoco, no se adjudicó realmente, pero bueno, ya pasaron unos meses. Residencial, donde la aproximación es otra, donde uno tiene el cliente final adelante, y el diálogo y todo lo que pasa, bueno, después podemos hablar. No me quiero... Este es mi otra pata, que es Matriz. Matriz Design es un emprendimiento nuestro que surgió muy fuerte también en el 2001, a la luz de esa crisis, que en ese momento era decidir, sin irme del país, qué cosa podía hacer yo desde Argentina para el mundo, y de las cosas que sabía hacer era diseñar muebles, que siempre los diseñaba para mis clientes y los producía, nunca con formato de empresa, y ahí fue reconfigurarme, rearmarme en otra cosa, empezar a estar con grupos exportadores, entender de comercio exterior, pensar en colecciones de cada año, pensar en muebles que pudieran insertarse en el mundo, a competir o a jugar o a estar juntos a colecciones de otros lados. Esto es el año pasado, es un retome del camino, es 2019, estoy ahí en Nueva York exhibiendo en la mejor feria de diseño de América. Nuestro mercado definido es América, y también una oportunidad el año pasado, y un poco la idea de que en las exhibiciones, en las exposiciones, hay una ley que es, a uno lo tienen que ver 3 años seguidos para empezar a entender que uno habla en serio, y este era el primero el año pasado. Este año íbamos a ir otra vez, y otra vez, bueno, este año, mayo, nos quedamos con los muebles hechos y sin ir.
sello de buen diseño es parte de un desafío también, lo obtuvimos el año pasado, no nos animábamos, nos invitaban a participar, nos parecía que no éramos diseñadores industriales, que no era un lugar para nosotros, que éramos unos arquitectos devenidos en hacedores, y al final, después de tantos años, me animé, fui por eso, y también me abrió muchas puertas, porque, bueno, ahí están los muebles yéndose, subiendo. Es muy especial pensar que los diseños de uno van a estar conviviendo en distintos lados del mundo. Acá, el año pasado, gracias a estar en el sello del buen diseño, nos invitaron a participar para armar el lounge para el Festival Barenboim en el CCK. Y otra vez, la mezcla de los haceres, a mí me define mucho eso. Yo soy una arquitecta que hago interiorismo, que hago muebles, y cuando estoy haciendo muebles, soy una arquitecta también, porque no me puedo separar. Estoy pensando en los muebles, y por más que me vengan a comprar un mueble, y que yo estoy feliz en ese rol de matriz, estar haciendo muebles, los estoy pensando desde el lugar. Entonces me pasa, como me pasó acá, que eran todos productores de muebles, todos de diseño, todos invitados a armar este lugar, y no había un interiorista que lo pudiera combinar, y ahí estuve yo desde los dos lados, como siempre me toca estar. Esta fue una de las áreas. Y este es el último temita, y lo hago corto. Blink Wellness Yoga es un emprendimiento de ahora, de la pandemia, es un tema que venía trabajando desde el año pasado, pero que yo no terminaba. Yo entendía a partir de mi práctica de yoga, a partir del acercamiento con Blink, que es una empresa que produce los objetos, empecé a entrar en el mundo de wellness, y el wellness no pensando en equipar un gimnasio o un estudio de yoga, sino en cómo esto nos atraviesa, y cuándo mejor que este año, que si algo uno necesitaba era espacios de bienestar, y cómo desde nuestra función, creo que hay alguna imagen más, y con esto termino, podemos aportar ese tema del wellness, del bienestar, cómo esto va a los espacios de uso continuo, cómo es parte de nuestros lugares de trabajo, de nuestras viviendas, de los lugares públicos y de los espacios que diseñamos como interioristas. Así que un poco todo eso es lo que, bueno, me puedo quedar ahí, o en la primera, ¿no? Esas son las imágenes, pero lo que cómo hoy me defino yo, cómo me paro frente a la profesión, cómo me animo a cruzar todos estos haceres que yo firmemente creo que son uno solo, ¿no? Gracias, Vivi. Cortar la presentación, así te vemos, que me parece súper interesante. Subrayar algo. Viviana ya es reconocida por su interiorismo, es reconocida por los muebles que exporta, y aún así, en el medio de una pandemia, ella decide asociarse y crear un proyecto nuevo. O sea, ¿qué quiero resaltar con esto? Dentro de esta pandemia que todo el mundo no se puede hacer nada en este país, no está todo parado, ella decide empezar un emprendimiento nuevo, aunque lo otro estaba andando muy bien. ¿Sí? Hay características de cada uno de los 5 que van a ver en común, que tienen que ver con que hay una cosa con la actitud, con el entusiasmo y con la pasión, que tienen los 5 y no pueden parar de hacer cosas. Y eso es independiente a esta crisis, a la crisis de hace 10 años, al país o a la pandemia. Entonces es importante rescatar todas estas características que saltan cualquier tipo de crisis, porque estar ya absolutamente dedicado a algo y empezar un proyecto nuevo en el medio de semejante crisis habla de un perfil que creo que los caracteriza a los 5, y por eso me encanta el panel. Ahora te vamos a hacer algunas preguntitas más, Viviana, pero vamos a primero
Rodolfo, te voy a pedir que muestres un poquito lo que hacen. Mientras, no sé si observan el detalle, porque se ve chiquito, está dibujando con un fibrón sobre papel. Está Rodolfo. Es mi computadora a bordo. ¿Qué tal? A ver, bueno, muchas gracias por la invitación. Rápido bueno, yo soy Rodolfo Miani, soy socio de BMA, de un estudio de arquitectura de acá de Buenos Aires. Somos 3 socios, Martín Bodas, Alejandro Angar y yo. Y bueno, tenemos oficinas acá en Buenos Aires y en otros países de Latinoamérica, en Chile, en Perú, en Colombia. Y estamos trabajando muy fuerte en nuestro mundo, es Latinoamérica. Les muestro un poco algunas cosas que estamos haciendo y que hemos terminado ahora. Este es un edificio que estamos haciendo acá con Zaha Hadid, en Buenos Aires, con el estudio de Zaha, que está en plena construcción. No, pasemos así rapidito. Pues, sí. Estas son unas torres que estamos haciendo acá en Libertador, que estamos compartiendo este trabajo con Solsona. Van a haber muchos trabajos que somos de hacer cosas con otros. Esto es un complejo de viviendas que estamos haciendo ahora, es un trabajo de pandemia, ahí en Caballito. Son residencias con área comercial abajo, bastante grande. Esto es otro trabajo de pandemia, eran 2 torres de oficinas que dentro de la locura de los cambios de esta nueva era, a mí se me ocurrió llamar al propietario y dije, me parece que no tenemos que hacer más oficinas, hay que hacerlo vivienda, así que cambiémoslo, en plena obra tuvimos que cambiar millones de cosas, estamos con la losa sobre planta baja, así que fue un lío enorme, pero transformamos a las 2 torres de oficina en un edificio residencial con mucha terraza, mucho verde, que creo que es lo que la gente hoy está buscando, que son esas cosas que la pandemia nos va a dejar para siempre, ¿no? Este tema, o sea, cambiaron el proyecto a la mitad, con la obra empezada, cambiaron el proyecto. Con la obra le pusimos una bomba y todo, sacamos las torres de oficina y las convertimos en 2 torres de vivienda. A ver, después, bueno, esto es un trabajo que terminamos hace poquito, son oficinas de Mercado Libre, muy divertido, que hicimos con la gente esta de Mercado Libre ahí en el edificio detrás del DOT. Un trabajo que ganamos en un concurso internacional. ¿No? Bueno, estas son algunas imágenes de toda la parte esta del interiorismo, ¿no? Que son como unos links de madera que conectan piso con piso, unas cosas mucho más abiertas, unas oficinas. Interesante. Esto es un edificio también ahora de pandemia, una torre con viviendas y hotel en Rosario, de la cadena Hampton, en pleno centro de Rosario. Este es un proyecto que estamos ahora terminando en Chile, que son un complejo de hotel, viviendas, oficinas, un desarrollo comercial. Este es el hotel de la línea Now, que está en plena obra ya en Santiago. Esto es lo que terminamos ahora hace poquito en Puerto Madero, las 2 torres de SLS, que es un desarrollo de una empresa americana, Related, en Miami. Son 2 torres residenciales, con un hotel, con toda una plaza, un espacio público muy, muy interesante, que se terminó ahora hace poquito en Puerto Madero. Esto es el aeropuerto de Buenos Aires, el nuevo, Ezeiza, que se terminó, pero no, digamos, no se puede usar porque no hay vuelos, así que quedó un gran salón de fiestas. Hay algunas imágenes para ver cómo quedó todo prolijito. Esto es también, bueno, se mezcló alguna foto de lo de Mercado Libre. Esta es la torre que hicimos hace poquito en Buenos Aires, con Arquitectónica, en un concurso también que ganamos, de oficinas, ahí en Catalinas. Esto es las 2 torres ahí en el centro, en Esmeralda y Paraguay, que hicimos conjuntamente con el estudio Eisenson, que son viviendas y oficinas, 2 torres muy grandes. Esto es un edificio que estamos haciendo ahora en Miami, ahí sobre el río, en Downtown Miami, sobre Brickell. Es la torre más alta del Downtown
de residencias con Aston Martin, con la firma inglesa de autos, que está en plena construcción, que son casi 70 niveles. Esto es otras imágenes del nuevo aeropuerto de Ezeiza. Esto es un complejo de usos mixtos que estamos en plena obra de ejecución en Chile, en Santiago, con todas unas escaleras al tipo Pompidou que le suben por afuera y qué sé yo. Una cosa divertida. Este es el aeropuerto de Ezeiza, la obra desde arriba. Es una obra enorme, porque son varios módulos de edificios que continúa lentamente. Esto es un desarrollo comercial, un edificio de usos mixtos, con comercio, con 2 torres de vivienda, de oficinas arriba en Bogotá, que se abrió ahora una etapa en enero. Parque La Colina, que hicimos con el estudio Foster. Esto es un trabajo compartido con Foster. Esto es Aston Martin ahí en Miami. Creo que, no sé si hay algunas cosas más. Bueno, esta es la obra esta que les mostraba antes ahí en Santiago, que está en pleno desarrollo, se está construyendo. Siempre es lindo mostrar que se van haciendo las cosas. Esto es Ezeiza también, algunas imágenes más de Ezeiza, de toda esta nueva. Esta es la torre esta de Aston Martin, que está en plena construcción. El mundo no se detuvo. Esto es Ezeiza también, la terminal nueva del aeropuerto. ¿No? Todas estas, algunas locuras ahí adentro de estructuras metálicas, divertidas. Creo que se terminó, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, eso es un poco nuestra labor, y estamos ahora en pleno funcionamiento de la oficina y de nuestras oficinas afuera también, acostumbrándonos a esta nueva realidad de trabajar bajo el sistema de home office, que un poco lo hacíamos nosotros, porque el trabajo de las oficinas de diferentes países tenía muchos links de comunicación, pero es un poco más nuevo para nosotros, que somos los que estamos en relación a los clientes. No es tan fácil comunicarse con los clientes vía Zoom. Nuestro trabajo es mucho más de face to face, estar en contacto con las personas. Yo, digamos, para que tengan una idea, mi vida era siempre estar un día por semana afuera, en algún viaje, o Chile o Perú, digamos, siempre acá en Latinoamérica o Miami. Y desde el 8 de marzo que no me subo arriba de un avión, creo que hace 25 años que no pasaba tanto tiempo sin estar arriba de un avión. Es complicado porque las relaciones humanas, sobre todo en Latinoamérica, son humanas, son de contacto, piel con piel, salir a comer, estar en relaciones. Entonces, no es tan fácil lo que nosotros decimos vender la arquitectura en esta época, porque falta ese contacto personal con la gente. Pero desde el punto de vista operativo, la oficina sigue funcionando. Nosotros tenemos un staff de gente muy grande, trabajan casi 150 personas, 150 arquitectos en la oficina, y cada equipo se ha generado sus sistemas de funcionamiento, y digamos que la producción sigue en pleno funcionamiento, pero hay que ir acostumbrándose a esta nueva vida. Obviamente los países han reaccionado muy diferente en el tema de la pandemia. Argentina es el que más lento se está incorporando al sistema de trabajo. Todos los demás países, para que tengan una idea, en Estados Unidos las obras se detuvieron a más que 2 semanas. Acá en Argentina estuvieron 7 meses detenidas. Es decir, hay diferentes grados de adaptación de lo que es una crisis como esta. Así que, bueno, también ese tema de tener trabajos en varios lados ha hecho un poco más fácil el engranaje de funcionamiento de la oficina, que nosotros la tenemos funcionando así más internacionalmente desde el 2001. Nosotros antes del 2001 teníamos una oficina totalmente local, trabajábamos más o menos unas 60 personas en BMA, pero el 100% del trabajo era local. Cuando explotó el país, ahí nosotros dijimos nunca más trabajar 100% en un solo país, y eso nos ha dado en los últimos 20 años una cintura muy grande
con respecto a las crisis, porque nunca son iguales en todos los países, excepto ahora esta crisis que es mundial. Pero igual las reacciones de los países han sido muy diferentes desde el punto de vista de funcionamiento de negocios y de producción. Entonces también eso nos ha hecho la posibilidad de acomodarnos un poquito más fácil al sistema de lo que se hace en el mundo. Así que nada, eso es un poquito, y bueno, seguimos trabajando y haciendo un montón de cosas. Somos una oficina muy, muy diversa, como decía Dani, muy asociativa. Estamos haciendo proyectos en este momento con la oficina de Foster de Nueva York, con Arquitectónica, con Jean Nouvel estamos trabajando en un proyecto muy grande en Perú. Estamos haciendo otro proyecto en Perú con la oficina de Vic de Nueva York. Estamos trabajando con la decana de Yale, que la contratamos aquí para hacer todo el interiorismo. Tendríamos que haber contratado a Melamed, pero ahora la conozco así que ya tengo el contacto. Pues la contratamos a Deborah Burke, que es la decana de Yale, para hacer todo el interiorismo, un edificio muy grande que estamos haciendo acá en Barrio Parque. Y nada, bueno, somos muy de formar equipos de trabajo, así De que asociarse. ahí andamos, de asociarnos, de empujar las cosas. Siempre es más fácil en conjunto, en equipo. Así que aquí estamos y bueno, muchas gracias por participar, para dejarme participar en el panel. Rodolfo, voy a tomar, me encantó lo que contaste y voy a tomar algunas cositas. Primero, esta cosa asociativa de trabajar con otro y trabajar en equipo, me encantó. Y voy a aprovechar, antes de presentar a Silvana y a Claudia, voy a aprovechar para hacer una pregunta a los tres, a Rodolfo, a Daniel y a Liliana. Primero porque están trabajando los tres con cosas afuera. Y segundo, voy a hacer una pregunta que es un poco difícil, pero creo que es súper útil para cualquiera que está viendo la presentación. Y es, ¿qué de cada uno de ustedes tres, en particular que son los que acabamos de presentar, creen que da confianza o vende? Porque no es que ahora a esta altura de la vida ustedes están trabajando en esta escala de obra. Tienen esta escala de obras desde muy jóvenes. Y hay algo en la personalidad de cada uno de ustedes que claramente vende, que claramente da confianza o que claramente creen para poder escalar a este nivel. Me gustaría que cada uno de los tres cuente qué creen qué es lo que da confianza o de cada uno de ustedes, por qué están donde están. A ver, Dani. Empiezo yo. Bueno, a mí me ayudó bastante haberme formado en el exterior, o sea, yo hice una maestría en Estados Unidos y de alguna forma eso me hizo sentir confiado de que podía comunicarme de igual manera con otros y eventualmente competir con otros estudios. Pero la base de todo está un poco en la formación en Argentina. Yo creo que todos nosotros nos formamos, los 5 de este panel, en la FADU, la universidad pública, y creo que asombrosamente, y a veces la dejamos un poco de lado y no vemos la perspectiva, nos genera una base sólida que nos permite proyectarnos en el mundo de igual manera, y obviamente asumiendo que es una escuela pública, masiva, con todas las complejidades que con el tiempo entendí que son complejidades sanas, de que la política está metida en el medio, pero no por eso lo específicamente disciplinar queda de lado. Entonces nos hace una especie de comprender el mundo con todas sus complejidades, que a veces en escuelas privadas no sucede tanto, nos genera una serie de callosidades en el alma que si no sos fuerte te caes, entonces de alguna forma te va preparando para esta exposición en el mundo. Y por otro lado, bueno, esta cosa de no tenerle miedo a nada, y creo que tenemos capacidades los argentinos para salir adelante, tenemos que superar nuestras grietas, nuestras taras psicológicas y psiquiátricas como sociedad, pero tenemos todas las capacidades para competir de igual a igual en el mundo, ¿no? ¿Voy yo? Ah, perdón. Perdón que estaba silenciada. Vivi, ¿qué de vos hace que te confíe en un hotel o que te confíe en obras de esa escala desde joven? Yo creo, estaba pensando, yo creo mucho en la interrelación que se produce con el trabajo, ni que hablar, pero con el cliente, con todo ese tiempo de
paso de confianza, creo que es una palabra clave, de transmitir, de ser sincero, de transmitir la pasión que uno tiene y cuando no sabe algo, ir a buscar esas respuestas, no tener miedo. Yo me doy cuenta que hay algo que traspasa cuando esas relaciones son buenas y cuando hay veces en una reunión, en las reuniones iniciales, que uno se da cuenta que ese cliente no es para uno y que uno tampoco debe ser el profesional para ellos, pero a mí me fue pasando en distintos momentos distintas cosas, me pasó, y hay algunos hitos que me fueron marcando porque me sorprendieron. Cuando empecé con todo el camino exportador y tenía que empezar, estábamos asociados en un grupo exportador y salíamos a exportar en la Fundación Bank Boston. Yo previamente también hice una maestría, pero a mitad de carrera, cuando me di cuenta que había armas que me faltaban y que necesitaba conseguirlas, hice el MDI, que es una doble titulación argentina con española, y eso también entiendo que a uno le da armas porque se comunica distinto, porque tiene incorporado conocimientos distintos y saberes y formas de entender la realidad. Pero bueno, volviendo a esta pequeña anécdota, había venido un comprador de Latinoamérica y que nos iba a comprar a cada uno de nosotros, éramos 8 exportadores distintos, asociados, pero cada uno hacía su venta, o sea, mandábamos un contenedor completo, pero el comprador le compraba a cada uno. Bueno, después de 2 o 3 días, o un poquito más que estuvo en Buenos Aires, conociéndonos a cada uno, conociendo nuestras colecciones, viendo qué iba a comprar, su única condición fue que estaba ok, que él iba a comprar a Argentina, que él iba a hacer el pedido solamente si él podía darme la plata a mí, de todos, para que yo la guardara, el acopio, para que lo entregara a cada uno cuando el pedido estuviera embarcándose. Nunca entendí qué percibió este comprador. Lo hicimos, estaba todo bien, pero 100% confianza. O sea, ¿qué que cosa pude transmitir en esos días a alguien totalmente desconocido, que no tenía cero linkeado a historia con nadie? Porque, bueno, esas cosas van sucediendo, porque después en menor escala o no tan dramáticas, suceden cada vez que uno empieza un proyecto y el cliente está confiando en que uno al final de esa tarea le va a entregar lo que dijo que le iba a entregar. Y es un acto de fe, ¿no? Hay todo un vacío ahí que terminamos llenando y se va construyendo. Hoy digo que es una construcción, pero cada paso tuvo ese escaloncito, y capaz cada trabajo y cada haber realizado o completado, y si a uno le tocó equivocarse, porque cantidad de veces me tocó, y bueno, y cómo uno sale, y eso va traspasando, va quedando en uno y va traspasando al otro, creo yo. Yo creo, Vivi, que es algo de eso, pero además, o sea, cuando hemos charlado en privado, hiciste mucho hincapié en esto de que te obsesiona darle solución al otro y entender al otro, que es genuino. No, siempre estás mirando al otro, que no es lo mismo que querer diseñar para revistas, que querer diseñar para un jurado que son todos arquitectos, sino que de verdad, genuinamente, te gusta pararte en los zapatos del otro y entender qué quiere. Creo que hay algo intangible probablemente en cada uno de ustedes, que da confianza y que eso no se aprende. Creo que se puede, creo que se puede crecer, pero creo que hay algo innato en cada uno, que es un tema de confianza, que cuando hay confianza no hay forma que alguien compita. Me pasaba con Rodolfo cuando contaste por privado un poco del solar de la abadía, y me gustaría que cuentes esto, porque hoy, con este volumen de obra, es natural pensar que otro aeropuerto venga a contratarte de otra parte del mundo. Ahora, cuando sí, vos claro. a los 23 años, alguien
te dijo, quiero que hagas el solar de la abadía de 30 millones de dólares. 23 años, vuelvo a subrayar la edad. ¿Qué de ese Rodolfo de 23 años hizo que alguien confíe? ¿Qué crees que es lo que dio? Por eso yo creo que son como diferentes épocas. Por lo menos a nosotros nos ha pasado que el tema de la confianza, de por qué la gente nos compra, ha cambiado con el tiempo. Como te contaba, por ejemplo, antes, a ver, cuando teníamos 23 años, nadie podía confiar en nosotros porque no nos conocía y éramos jóvenes. Entonces, finalmente, a ver, ¿qué es lo que pasó? Cuando nosotros teníamos 23 años, nos habíamos asociado entre Martín y Alex, teníamos una oficina que éramos los tres, ni uno más ni uno menos, ¿y qué hacíamos? Lo que hacíamos todos los chicos que tienen 23 años, es decir, tratar de que alguna tía te dé alguna cocina para arreglar, o romperle el baño a algún pariente y ver cómo puedo, digamos, que pegarle la alfombra de alguien, es decir, remodelar lo que sea. Hacíamos de constructores, de lo que sea. Pero siempre tuvimos la suerte de estar incorporados siempre a algunos equipos de trabajo que nos enseñaron a empezar a manejar clientes como Clodindo Testa, como Horacio Torchelo, que hicimos concursos juntos, fuimos asociados de Clorindo, de Horacio, y en un determinado momento tuvimos la oportunidad de conectarnos con la gente que había comprado el solar de la abadía, que era una fábrica de gas carbónico en medio de Belgrano, y nos dijeron, mira, lo compró un señor, fulano de tal, acá tenés el teléfono, llamalo si querés. Y eso fue todo lo que nos dieron. Entonces nosotros dijimos, bueno, a ver, hagamos una entrega, que era lo único que sabíamos hacer entregas de la facultad. Hicimos una entrega, maquetas, todo con nuestra mejor intención de lo que podíamos hacer, y fuimos, le tocamos el timbre y dijimos, mire señor, se nos ocurrió esto, ¿nos recibe? Nos recibieron, nos fue re mal, qué sé yo, etcétera, pero bueno, tuvimos la caradurez de presentarnos, y después de unos 5 o 6 meses tuvimos la suerte de que sonara el teléfono en la oficina, nos llamara el dueño y dijeron, quiero trabajar con ustedes. Con los años nos empezamos a dar cuenta del por qué fue eso, y una de las actitudes que nosotros tuvimos primero fue demostrar la actitud de trabajar, y la segunda actitud que tuvimos, que fue rescatada por ellos, es que nosotros no fuimos a imponerle nada, sino fuimos con una actitud de ser un equipo de trabajo, alguien que se podía sumar a un desarrollo de un montón de mentes trabajando. Y con eso construimos un poco lo que es la mentalidad de BMA, de ser siempre parte de equipo, de sentirnos que somos una pata de la mesa, pero que si nos sacan, la mesa no se cae. Es decir, tener la actitud de saber que nosotros no somos los directores de la orquesta. Muchas veces te toca tocar el triangulito en la orquesta. Y no por eso hay que hacerlo mal, ni sentirse mal, ni tener más ni menos ego, digamos. A veces uno tiene que ser parte, algunas veces es parte importante de un equipo, pero yendo a tu pregunta específica, nuestra vida ha transcurrido en forma diferente del por qué la gente nos fue comprando o creyendo en nosotros. Cuando éramos jóvenes, nosotros hicimos lo posible para que la gente creyera en nosotros, teniendo una actitud de ser parte de equipos. Y ahora que estamos un poco más viejos, seguimos con esa misma actitud, pero mucha gente nos busca porque busca en nosotros seguridad. Porque finalmente, a ver, la gente dice, no contratamos a BMA porque tiene un montón de experiencia. Pero finalmente uno tiene un montón de experiencia, pero la experiencia tampoco es todo. Lo que vale son los equipos de trabajo, la gente que trabaja con uno. Cada trabajo es nuevo, digamos. Yo, la primera vez que tuve que hacer un aeropuerto, no tenía idea de cómo se nunca. Lo único que he hecho es subirme a un avión, pero no sabía ni cuánto medía un avión. Y así hemos hecho centros comerciales, o torres, o no sé, o millones de cosas que estamos haciendo, pero siempre uno tiene que tener la actitud de la humildad de saber cuando uno no sabe. Eso es una de las cosas que nosotros hemos aprendido mucho con los años de trabajo, es nosotros creo que sabemos algo de diseño, creo. Pero hay un montón de cosas que no sabemos. Y las cosas que no sabemos no nos metemos. Por ejemplo, nosotros nos consideramos que tenemos una buena educación a nivel diseño, pero la facultad no te enseña muy bien con respecto a lo que es la dirección de obra. Entonces, muchas veces nos contratan construcciones o edificios muy grandes, proyecto y dirección,
pero a dirección nosotros la subcontratamos a gente que sabe más que nosotros, porque nosotros decimos, bueno, mira, a ver, de esto sé, bueno, me meto, y si no sé, busco el mejor. Entonces, permanentemente estamos buscando a los mejores que se asocien con nosotros para fortalecer estos equipos, que finalmente es lo que al cliente le da la confianza, porque sabe que vienen a nosotros y nosotros nos contratamos al mejor decorador del mundo, si tenemos que contratar a un ingeniero, si tenemos que ir a tomarnos un avión para ir a ver cualquier proyecto de cualquier lado del mundo, lo hacemos porque la arquitectura se siente personalmente, etcétera, etcétera. Entonces, son un montón de razones del por qué cada uno de nosotros en este momento tenemos la posibilidad de acceder a un montón de trabajo, pero siempre tenés la actitud de ir a buscarlo. Los trabajos no vienen solos. Muchas veces a mí la gente me pregunta y me dice, pero ¿ustedes cómo hacen para tener tanto trabajo? Mirá, es muy fácil, digamos. Yo no estoy con la escopeta así esperando que pase la paloma. Estamos tirando 500 tiros por minuto. 500. Eso es inversión, horas de trabajo. Nosotros somos un estudio que casi no tiene tiempo de hacer concursos porque dedicamos muchísima energía y muchísimas horas de trabajo y muchísimo dinero en generar trabajo, en ir a ver clientes, en hacer propuestas. Y bueno, obviamente, tirás 500 tiros, alguna paloma se va a caer, digamos. Entonces es casi matemático. Bueno, esa es nuestra forma de trabajar. Pero la confianza, lo que decían un poco recién ustedes, ¿no? Que la gente te confíe, que como decías vos recién, esa persona que te dijo, no, denle el dinero, bueno, ese tema eso es confianza. Y la confianza refleja en honestidad, y honestidad en el diseño, y honestidad en lo que finalmente terminás dando. Entonces esas cosas son fantásticas que ocurren. Y creo la que son las pasión. fórmulas. Sí, esa es la Me fórmula. parece que la pasión, eso de que Dani en 7 días haga un concurso y esté viendo de armar otro equipo ahora a ver si hace otro, que vive en este momento emprendimientos nuevos, es un tema de y vos que pasión no y podés ¿sabes dejar, qué? perdón, y vos no podés Sí, dejar el fibrón mientras estás hablando, o sea, sí, no podés dejar de dibujar en el papel. claro. Y Tenés vos sabés que 150 personas trabajando. es un tema de pasión, pero es un tema que yo siempre trato de decirle a los chicos que trabajan en la oficina, es nosotros y todos los que están en esta charla somos privilegiados, pero realmente privilegiados de poder vivir de lo que nos gusta. Eso es yo no sé, no tengo estadísticas de lo que pasa en el mundo, pero ¿cuánta gente trabaja de lo que no le gusta? Entonces, el poder tener ese privilegio, no tenemos derecho de no ponerle pasión. Encima, tenés la gracia del espíritu de poder vivir de lo que te gusta, de poder levantarte todas las mañanas y hacer algo que no es un esfuerzo, porque es una pasión. Entonces, hay que reflejar esa pasión día a día, porque somos privilegiados. Todos los que estamos en esta charla somos privilegiados de poder trabajar en lo que nos gusta. Es así, tal cual. Muchísimas gracias. No, un Vamos placer. a conocer, tengo ganas de preguntarle 1000 cosas, pero vamos a conocer primero el trabajo de Silvana Parentela y Claudia Faena en ese orden, así hay más tiempo para preguntas. Silvana. Bueno, yo fundé un estudio en el año 2000 junto a mi esposo Joaquín Sánchez Gómez que se llama R2B1 Arquitectura, que básicamente trabaja en vivienda de forma muy personalizada. Hacemos propiedad horizontal y hacemos vivienda unifamiliar. Y arrancamos ahí en el 2000 y lo primero que nos pasó fue el 2001 y decidimos como transitar el riesgo de atravesar el 2001 con los patacones y con los LECOP y con toda la dificultad que eso tenía, y la verdad que fue una experiencia de mucho aprendizaje y muy buena, porque cuando pasó la crisis teníamos producción y nos habíamos podido posicionar, y eso nos dio como después siempre una mirada para no achicarnos frente a nada, o sea, no escuchamos demasiado cuáles son las crisis o los problemas que va teniendo la Argentina y siempre seguimos, o sea, entendiendo que nos cambian las reglas del juego seguido y vamos adaptándonos como a ese rompecabezas que es que te cambien cómo se juega, ¿no? Porque cambia la economía, cambian los códigos, cambian un montón de cuestiones que
que hacen que uno se tenga que adaptar muchas veces en el proceso de una obra. Es un estudio chiquito, la antítesis de los anteriores. Bueno, esto es una de las casas, elegí pocas imágenes y elegí imágenes que son como más conocidas, después se puede ampliar en la web, el que quiera saber. Esto es una casa, la casa del patio triangular en 866, que era mi casa y de la cual me mudé hace 15 días, nada más, en la cual viví durante 15 años, y nos tocó terminar la casa que estábamos haciendo y mudarnos en la pandemia con una familia numerosa, entonces fue bastante difícil, pero estamos contentos porque logramos hacerlo. Esto es un poco esa misma casa, la casa que está articulada por este patio. Acá estoy mostrando un poco los edificios del estudio, tenemos distintos tipos de edificios. Hay edificios que nosotros hacemos como desarrolladores que no tienen clientes y que se venden al final, que tienen la particularidad de tener comunidades muy adaptables, y también tenemos edificios que salen por la conformación del consorcio y particularizar a la medida cada una de todas las unidades para cada uno de los clientes, que en general refieren a casas urbanas, son condominios que tienen muchas casas y que reinterpretan lo que es la propiedad horizontal del antiguo PH porteño, el que reinterpreta las casas chorizo, o que es por sumatoria de casas chorizo. Este es uno de los edificios de estudios profesionales que nosotros hacemos con un único desarrollador y que después se venden terminados. Esto es un poco el interiorismo de esos edificios. Acá son la misma unidad ocupada por distintos usuarios. Este es otro de los edificios que responden a esa tipología. Los dos están en el barrio de Núñez. Este es el último edificio, este es el edificio de casas urbanas que está al lado del BAC en Belgrano R. Una cosa que no conté es que siempre en la arquitectura tratamos como de trabajar con cuestiones que tienen que ver con reinterpretar temas paisajísticos y llevarlos a la arquitectura, llevarlos a la artificialidad, o sea, tomamos cuestiones espaciales de los paisajes, espaciales de los relieves, y tratamos de recrear situaciones artificiales en los edificios que hacemos. Este edificio, por ejemplo, tiene la particularidad de que todas las unidades tienen una pileta privada y que esas piletas empiezan a colonizar todo el edificio, por lo cual es bastante identificable. Este es visto del costado, visto de la entrada, el acceso común, el patio, la parte del contrafrente, y esto es un poco la casa que terminamos ahora en la pandemia, vista desde el dron. Las fotos son todavía de no tan buena calidad, que recrean una montaña, un morro, una cuestión de tener paisajes que uno tiene por encima, que uno tiene por debajo, y que tiene todo este sistema de aterrazados, y esta es la casa a la que nos mudamos hace 15 días. Perdón. Bueno, ahí está vista del dron. Esto es una foto lateral, ya en el primer piso. Acá es la casa vista desde afuera, cuando ya vamos entrando. La casa en el aire, la casa tiene unos desafíos estructurales bastante interesantes. Entonces, la casa también desde el primer piso, desde esas terrazas donde uno tiene una sensación que yo creo que es como muy brasilera, de tener paisajes que uno tiene por debajo, paisajes que uno tiene por encima, y estar como en el medio de toda ese 3 dimensiones del verde. Esto es ya entrando a la casa, y un poco la casa
terminada atrás a la noche. Bueno, eso es un poco quién soy y bueno, después seguimos con las preguntas. Gracias, Silvana. Silvana, te dedicas a otra escala con respecto a Sí, nada cómo que ver. venimos viendo las escalas, pero a mí me llamó la atención en la charla personal que vos dijiste dos cosas que parecerían no ser de la misma arquitecta, que es una, me dijiste, a mí mis clientes me eligen porque soy como una mamá de mis clientes, de cómo los cuido, cómo los interpreto, cómo entiendo su casa, soy como una mamá, y en la segunda parte de la charla, que fue más rígida, me dijiste, yo agarro el hormigón, hago el hormigón, me meto en la obra, soy un obrero más, y ahí había como una cosa como si hubiera dos personajes que fueran distintos, uno como muy masculino que se mete a hacer el hormigón con sus manos porque quiere que salga perfecto, y que despide gente si no sale perfecto, y la otra parte que es como una mamá, que tus palabras, de los clientes. ¿Cómo vos creés que esta característica como doble de la obra y de esa cosa tan cálida, maternal, tiene que ver con que todo el tiempo tenés casas y no paraste de trabajar nunca? No, yo creo que a ver, te voy contestando. Las dos características son partes de un mismo interés que tiene que ver con llegar a una obra de arquitectura lo más lograda posible. Eso es un esfuerzo enorme, la arquitectura es una disciplina muy difícil, y cuando interactúas con clientes, sobre todo si en los edificios en los que cada uno se está haciendo, son parte de un edificio, pero a su vez están haciéndose una casa propia. Es casi como si estuvieras en un country haciendo de a 7 a 8 casas al mismo tiempo y tuvieras que unificar. Hay algo como de tener mucha escucha que tiene que ver con lograr la mayor satisfacción posible a la que uno puede alcanzar. Y en esa parte uno tiene que, de alguna manera, conseguir que los clientes sientan cuando se mudan, cuando termina el proceso, que vos les cambiaste la calidad de vida. Y uno tiene que sentir como arquitecto que tiene una obra de arquitectura que le genera orgullo y que la puede publicar, y ir encontrando ese camino tiene que ver con hacerse cargo de todas las cuestiones que implican una obra de arquitectura. Por lo menos para mí, yo arranco desde el primer día hasta el último, o sea, es como nada. Entonces hay que ir ocupando distintos roles. Capaz lo que menos me divierte es toda la etapa de documentación de obra, que muchas veces la tercerizo, pero la voy corrigiendo mucho. Pero si uno no está en la obra, sobre todo en estas obras o en la vivienda unifamiliar, que es como casi una escultura medida y moldeable, es muy difícil. Y la verdad es que cuando las situaciones en la obra generan o atentan contra el producto final, a veces hay que tomar decisiones que son muy difíciles o muy incómodas, sobre todo si sos mujer, pero que después valen la pena. O sea, si uno se concentra como en el objetivo, me parece que está bien. Me parece interesante esta doble faceta de alguien súper maternal con que se mete en la obra con todos los hombres a buscar la perfección. Me encantó. Presento, antes de hacer las últimas preguntas, a Claudia Faena, que es un gusto. Contanos un poco en lo que has estado estos últimos años y qué pasó en esta pandemia. Bueno, soy Claudia Faena. Difícil ser última después de todo este panel y todo lo que escuché, y vi obras divinas y unos colegas, unos profesionales increíbles. Bueno, yo soy arquitecta, en este momento tuve un estudio de interiorismo igual que Vivi. Empecé mi carrera haciendo edificios, parecido a lo que está haciendo ahora Silvana, fundando consorcios, y ahora a partir del 2000, en el cual participé de la ejecución del Faena Hotel, junto a Philip Stark, armamos los interiores. Primero fui jefa de proyecto y después, cuando arrancó toda la parte de interior, me metí en eso. Luego trabajé con Norman Foster también en todos los interiores, y ahora desde hace 10 años, que fue lo que les voy a mostrar,
me dediqué a unir un interés muy grande mío, que es de las ciencias y de la física cuántica, en los interiores, que es a lo que más me dedico, ¿no? Y les muestro esta instalación de Franco Masuccelli, un artista italiano, que muestra como que toma como el interior de los edificios como si fueran una piel aparte. ¿Y qué nos dice la física cuántica? Que la intención nos cambia la realidad. Entonces, me parece que el concepto en la arquitectura, nuestra intención y lo que generamos dentro de los edificios, como interioristas o como arquitectos, que hacemos todo, cambia la vibración de las personas que los habitan. Entonces tenemos una gran responsabilidad, que es lo que decía un poco Silvana, de la relación con nuestro cliente, de ser como padres o madres, o ponerles nuestra intención de cambiar, que las personas que habiten los lugares que generamos se sientan confortables y alegres, que para mí es el punto más importante. Acá les voy a mostrar unas oficinas en que apliqué estos conceptos, en el cual lo que se ve en los vidrios que separan las oficinas, que parece como un objeto de arte, es en realidad las frecuencias de la palabra prosperidad, que trabajan con el subconsciente de las personas, ¿no? Que me parece interesante tomar a la persona que lo va a usar en su integridad y en constante relación con el espacio. Lo mismo sucede en los techos, que genera la forma de la palabra abundancia. Esto lo utilicé con la tecnología, un software que transforma el sonido en visual, que eso se basa la ciencia de la cinética, ¿no? Bueno, acá vemos otras cosas. Todos estos temas ahora los tomó la neuroarquitectura, que es como una nueva corriente dentro de la arquitectura que relaciona la biología con las formas. Acá vemos la sala de reuniones del mismo lugar. Trabajo con las luces cálidas, que en las partes más de comunicación, como en la sala de reuniones, y luz fría en los lugares de trabajo. Esta es la misma empresa que se muda a una oficina mucho más grande, la otra de 150 metros, esta de 600, después de un año que espero que haya influido, que veían prosperidad por todas sus paredes. Acá se muestran distintas oficinas, los interiores, cada una customizada al uso de la persona o las necesidades de cada persona. Acá es la parte general de las oficinas. Esto es unidigital. Acá también les voy a mostrar, les elegí 2 proyectos que hice nada más, de todo lo que vengo desarrollando, y después les muestro los de la pandemia, en el cual también trabajé para otro desarrollador, transformando unas columnas que eran muy esbeltas y muy continuas, que separaban el espacio de los halls en palmeras, que el edificio se llama Palmera Caballito, para generar como una energía ascendente y que termina en luz, y de esa manera incorporar lo que era el concepto del edificio y adjetivar el espacio. Hice 2 halls, uno negro y uno blanco, que estaban uno al lado del otro para diferenciarlo y saber, eran exactamente iguales, y saber a cuál entraba. Uno es blanco el yang, el otro el yin, el negro, y el equipamiento del blanco es negro y al revés, el equipamiento del negro es blanco. Al igual que Vivi, hice el desarrollo de mobiliario para la firma Fontella en este caso, con el cual viajamos y expusimos en la Feria de Milán en 2019, representando a la Argentina. Acá ven algunos de los parte de esa línea, ¿no? Que se llamaba Panal, la forma hexagonal. Acá se ve otra visión del hall blanco, del hall negro. Acá les quería mostrar también el tema energético. Esta es parte del spa, que era un pasillo largo al cual daban, en el subsuelo, en las cocheras, en el cual daban todas las distintas áreas de
de tratamientos, y que era muy finito y largo, acá se ve una parte, pero es larguísimo. Entonces lo que se me ocurrió hacer, incorporar el concepto y la vibración de la Gruta Azul de Capri, y transformar en eso que era un poquito agobiante por proporción y falta de luz, en algo que sea interesante y que sea como un icono del edificio, ¿no? Y que todo el mundo habla de ir a la Gruta Azul. Este es otro desarrollo que estamos haciendo para B&B, que es la Torre Uruguay, que creo que es un edificio de nuestro amigo Rodolfo, la arquitectura, que lo estamos terminando de desarrollar en pandemia, en el cual usamos la tecnología de las pantallas, ya que es para abogados, como para que uno vea a los abogados como acartonados y como pura guacería, en algo que están actualizados y que trabaja con el mundo, ¿no? Entonces por eso, y incorporar dentro de estas pantallas que vamos a generar contenidos todos de naturaleza, como que caigan cataratas, que haya selvas, que vayan cambiando según las temporadas. Esto es la parte del zoom, en el cual incorporamos los espejos en el techo porque está arriba, y todas las lámparas están hechas con verdes, con vegetación. Esto fue antes de la pandemia, pero ya hablando con los chicos, con Martín y Nico, que son los dueños de la desarrolladora, me pedían que querían incorporar el verde porque les parecía muy importante, entonces lo resolvimos así. En la última parte también ahí va a haber verde. Estas son las terrazas, en el cual también vamos a incorporar un árbol, y cada mesa o cada lugar de estar va a estar separado del otro a través de la vegetación. Esto es algo que me pasó en la pandemia, que tuve más tiempo y empecé a dibujar o volcarme más a algo que no sea tan duro como la arquitectura, que siempre me gustó el dibujo y la pintura. Y lo armé como lazos entre las personas, ¿no? Que nos unía, las redes que nos pasan y los espacios que se generan entre las personas. Acá les muestro unos dibujos que se transformó también en plena pandemia, convocada por Dara. Hice la vidriera de Quintana Casa, y armé esta red o estas relaciones que se generan entre las personas y el diseño. Son todas las escalas que trabajamos, o por lo menos que trabajo yo, que es el mueble, el diseño, la pintura, la instalación, el interior, o un edificio. Me parece que en todo aplicamos la misma estructura mental que aprendimos en la facultad, como dice Dani, que es como una forma de pensamiento. Acá lo mismo que estuve aplicando en esto es un proyecto que se llama Demócrata, que lo está desarrollando Gustavo Menayet con los hermanos Petersen, que es como un gran mercado en Villa Crespo, que está en la planta baja de un edificio Palmera Crespo, en el cual utilicé la misma estructura de dibujos que venía armando, que empecé a trabajar en la pandemia, en los solados, diferenciando el área que es más de mercado de la parte que es de comer y restaurantes. Lo mismo utilicé en los techos, hago en las columnas y vuelvan árboles, también por esta necesidad de la pandemia, de la naturaleza, aunque sea hecha por la arquitectura interior, pero que esté presente de manera alegórica. Y estos son, en los cielos rasos, las ramas de esos árboles que empiezan en las columnas. Y ahora les voy a mostrar unos dibujos de estudio, imágenes sensitivas, las llamo porque son como renders iniciales, en el cual se ve, y al fondo de las ramas, como es una altura muy baja para un espacio tan grande, que hay solo 3 metros, y hay una diferencia de altura entre las veredas que son más altas y el interior, en el cual generamos estas gradas entre la parte en el cual acaba de haber todos estancias de comida y la parte de comer arriba, que se comunica directamente con las veredas. Acá vemos otras imágenes.
Estos del mismo edificio son los halls, en el cual también incorporo como una situación de arte y naturaleza, que cada hall va a tener un elemento de la tierra, el verde es el de la tierra, y tiene un efecto cinético porque sobresale y de cada lado lo veo de manera diferente. Este es el del agua, son halls muy chiquitos. Antes acá estaba Luigi, entonces tomé los cuadraditos que eran de las banderas, de los banderines que había en las cantinas italianas, lo cual toma como la memoria colectiva del lugar, los rastros que había. Lo mismo hago en el techo, que tomo como casetones muy pequeños de luz, y todo es muy blanco y solo se ve el elemento como artístico de un solo costado, que cada uno es de un color para diferenciar a qué hall estoy entrando. Bueno, eso es todo. Lindísimo, gracias Claudia. Ponete la imagen grande así te vemos. La verdad que es lindísimo y me surgen algunas preguntas de las que ya charlamos en privado, pero me gustaría que cuentes en público, porque tus clientes... deja de compartir. Ya, creo que, a ver, stop share. Ahí estás. Ahí estoy. Muchas gracias Claudia. La verdad que lindísimo, y surge una pregunta que no puedo dejar de hacerte, que es, tus clientes son desarrollistas. Uno tiende a estereotipar los desarrollistas como que miren mucho la rentabilidad, números, porque obviamente son gente de negocios, y la verdad es que me gustaría estar en esa mesa donde vos le hablás de lo cinético, la física cuántica. Ahora está un poco más de moda, pero hace unos años, ¿vos hablabas a tus clientes sobre esto o simplemente les mostrabas los proyectos sin que entiendan la parte interna y el proceso interior que hay tuyo para crear todas estas cosas? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Mira, antes yo lo hacía y no les contaba nada, y eran investigaciones personales y veía cuál era la diferencia y ponía un tipo de luz en un lugar y otro en otro, y les resultaba cómodo y bien, y me volvían a contratar porque les gustaba y les servía. Y después empecé a contarles y realmente les pareció como súper interesante y me pedían más de eso. Me parece que el desarrollador es una persona interesada por la vida, por lo que hace, por emprender cosas nuevas, por aprender, por incorporar nuevas capas a sus proyectos, y me parece que siempre les interesan nuevas propuestas. Así que me sorprendí, o como vos decís, me animé o sea que ahora sí contás. Ahora contás tu proceso creativo, antes sí, no. Claro, y aparte pues surgió ahora, que yo lo hago desde hace más de 20 años, porque siempre me interesó la ciencia, o sea, yo quería seguir física, ir en el Balseiro, y mi familia no me permitió, porque pertenezco a una familia muy conservadora, estudiar en Bariloche. Entonces siempre me interesó leer sobre eso, y logré ahora, desde estos últimos 10 años, poder incorporar distintos temas a mi hacer, como tomo la palabra de Vivi, que me pareció divina, y poder usarlo dentro del diseño, porque realmente nuestra mirada del mundo es la que crea la realidad. Y si nosotros somos lo que generamos ese mundo, al ser arquitectos, y ponerle la mirada a los lugares, es inacabable lo que podemos generar, es enorme. Entonces, me parece que al hablar de todo esto, y aparte ahora surgió, como te cuento, la neuroarquitectura a partir de las neurociencias, que empezaron a desarrollar el estudio del efecto de los lugares en nuestra biología. Entonces, está como hasta desarrollado en una maestría, ¿no? Me parece lindísimo. Está todo probado, porque la biología del siglo XXI se dedicó a estudiar estas cosas, y es espectacular. Así que hay muchísimo por hacer y aprender. Me parece lindísimo cómo la característica individual de cada uno tiene una marca tan fuerte en cada cosa que hacen. O sea, está claramente la persona, lo humano,
te gustaba la física y lo aplicás a la arquitectura. Sí. Cada uno lleva y su pasión en lo que hace, me encanta, es una característica que veo que tienen todos, además de la pasión y el motor que no deja que paren nunca. Yo les haría preguntas, creo que hasta mañana, tengo 1000 preguntas para hacerles, debido a que el tiempo es corto, voy a hacerles una última pregunta y un cierre. Me gustaría saber algún libro que haya cambiado la mirada de ustedes en cualquier época de la vida, y me parece lindísimo si la gente joven se anima a anotarlo, los grandes también, pero es más natural. A ver, ¿qué libro les cambió algo en su vida en cualquier etapa? Vamos a empezar con, a ver, Rodolfo, si suelta el fibrón. Ahí está. Yo voy a ser no correcto en la respuesta, digamos. La respuesta sería mencionar algún libro filosófico, qué sé yo, digamos. Yo soy un desastre, digamos, con respecto a lo que es la lectura, digamos. Yo vengo de una cultura visual. Yo soy una esponja de imágenes. Estoy todo el tiempo mirando imágenes. Cuando no existiera internet, estaba todo el tiempo mirando revistas. Me compraba revistas y tengo una cosa que, no sé, viene de los genes. Tengo una fotocopiadora de 250.000 millones de imágenes en mi cabeza. Imagen que veo, no me lo olvido. Entonces, si me preguntás qué me cambió la vida, me cambió eso. Digamos, yo soy una esponja de imágenes. Mi vida pasa por la imagen. Y estoy todo el tiempo incorporando imágenes. Entonces, nada, leo como en las vacaciones con todo el mundo. Te puedo contar pavadas que leo, qué sé yo. Estos libros del Código Da Vinci, qué sé yo. Estupideces, y me quedo dormido como cualquier ser humano cuando leo un libro. Pero tal vez no habría que decirle eso, debería ser un arquitecto mucho más intelectual y decir que leí un libro de estas cosas. Pero esa es la verdad, digamos. Yo soy una esponja de imágenes. Mi vida se ha compuesto por esto, de estar todo el tiempo. Tengo mucha capacidad de memoria visual, que la uso obviamente muchísimo para mi trabajo. Nada, mi vida es no la lectura, la imagen, pero sonó como poco cultural mi respuesta. No, pero no, bueno, para nada, es una característica. A ver, me parece que es lindísimo entender quiénes son cada uno. A mí me encanta conocer la persona atrás del personaje, y estas características hacen a quien son. La cantidad de imágenes que se ven en tus obras es producto de eso. La que le gustaba física y no le dejaron estudiar a Claudia, hoy se ve en un claro, detalle de una vidriera, me parece divino. El que se pasó la vida leyendo ha tomado cosas que tienen que ver más con lo interno. A ver, cada uno, me parece válido todo, y de hecho me encanta la diversidad, porque realmente ahí notamos que no hay un modelo a seguir si uno quisiera a ver qué arquitecto, y la verdad es que nada, es una mezcla. sonó poco cultural, digamos, mi respuesta, pero bueno, ya Su seguramente producción, todos los que vienen después son todos muy culturosos, así que van a ser libros muy, muy divertidos. Yo anoto lo que digo. Vivi, un libro que te haya cambiado, puede ser otra cosa también si no es un libro, me encantó la respuesta. Ahí voy. A mí, yo digo que estoy pensando, ¿no? Y sistemáticamente vuelvo al momento de la crisis anterior, del 2001, la crisis para nosotros, y que no debe ser casual, ¿no? Porque uno está ahora en este momento y el paralelo es un poco ese y un poco el optimismo, porque de ese lo pasamos y salimos y ahora están inmersos en eso. Y en ese momento, que para mí fue muy fundante, hubo un libro que ahora parece capaz un poco obvio, pero que se llamaba Evolution. Era la evolución desde el lado de la mujer, desde el lado del marketing y el hacer para mujeres. Y fue una materia, y fue una partecita de una materia de mi maestría, que nos planteaba, en esa maestría éramos 40 cursando, debíamos ser 5 mujeres y todos hombres,
una maestría muy técnica, muy de negocios, el último ejercicio de una de las materias que tenía que ver más con el comportamiento, ya no me acuerdo si fue para todos o si había que pensar un proyecto para un grupo muy específico. Y ahora no me acuerdo si para todos era la misma consigna, pero la consigna que yo tomé a partir de ese libro y a partir de ese intercambio fue hacer, o el pedido, un proyecto para mujeres. No solamente hecho para mujeres, sino que el usuario iban a ser mujeres. Y era muy raro posicionarse hace 20 años en ese lugar, incluso en Estados Unidos. Este libro me lo dieron, la copia, lo conseguí en inglés. Y cuando tuve que ponerle el nombre a ese proyecto, le puse Matriz, porque me parecía que Matriz era un atributo femenino, era de donde salían proyectos, y bueno, y un poquito después, cuando tuve que poner mi marca, le pedí permiso, era un trabajo en equipo, yo había dicho el nombre, pero lo habíamos consensuado, le pedí permiso a mis compañeras, que nos habíamos agrupado las mujeres para ese trabajo, en los otros no, éramos grupos mezclados, pero en ese fue como muy específico y la consigna fue esa. Entonces ese evolution fue fuerte en ese momento. Seguramente si lo agarro y lo leo hoy, debe ser, por suerte, todas cosas obvias y superadas, pero realmente en el 2000 era atípico y otra vez, cruzando ese momento donde las posibilidades eran, ¿qué hago si trabajé toda la vida, si creía a mis hijas trabajando y donde me había pasado alguna vez, que era la fiesta del fin de año del jardín, y era la inauguración de una obra mía, un edificio, y haber tenido todo el tiempo que decidir esas cosas, y era el 2000, 2001, y la consigna era, quédate en tu casa porque no hay nada para hacer por un tiempo, y yo decía, yo no me puedo quedar en mi casa. Evolution. Buenísimo, gracias Vivi, me encantó. Dani, bueno, a mí me pasa un poco lo de Rodolfo, pero un poco mezclado con la culpa judía. Sucede que uno lee constantemente un montón de cuestiones, o sea, aún en la facultad tengo que leer constantemente textos que son más específicos, o leer plantas. Lenguaje escrito no es el único lenguaje, existe el lenguaje de la forma, ¿no? El lenguaje que tiene más que ver no con la lógica que es el lenguaje escrito, sino con la analogía, relacionar formas con formas, tener referentes. Un ejercicio que me gusta a veces hacer en la facultad es decir a un alumno en silencio, agarra esta planta y habla, quisiera hacerlo, no lo hago la verdad, pero quisiera hacerlo algún día, habla una hora, como si la leyeras, lee esta planta y decí cosas. Uno puede tener un ejercicio de leer, constantemente yo corrijo 5 o 6 trabajos por día, tanto en la Universidad de La Plata como en la FADU, y en el fondo estamos leyendo que en cada una de las plantas es un libro, ¿no? Cada proyecto en sí es un libro, es un texto que uno produce no de manera oral, sino de manera de formas que se relacionan unas con las otras y que tienen su propia lógica. Un poco me pasa también con la disciplina o la profesión de mi esposa, que hace danza, que también es todo un lenguaje que no es formal, sino espacial, y que desaparece en el momento, no queda como la arquitectura que queda en el tiempo, sino que es un instante y desaparece. Pero por el lado de la culpa judía, tengo en la cabeza cada tanto la obligación de decir, no, tenés que leer algo, o tenés que ver una película. Y me pasó, y lo tengo acá, que por una recomendación de un autor que lo vi por televisión, que es muy reconocido, que es Dolina, que recomendó un libro, me puse a leerlo, y la verdad que tiene mucho que ver con lo que nos está pasando como argentinos, que es la pandemia, que es que lo tengo acá, que se llama, a ver si se ve, Lo Neutro, ¿no? La verdad no se los recomiendo porque es dificilísimo, es esos libros que uno tiene que empezar a leer una y dos veces, pero en general me engancho más con estos libros que no son de novelas, las novelas más a veces las trato de leer
una novela en el verano, con suerte, sino con textos de seminarios o textos que tratan de cuestiones no de fantasía. Y la verdad que este libro, que tiene que ver con el cuestionamiento de los paradigmas, ¿no? Justamente no en términos de neutralidad gris, sino justamente en cuestionar todo lo que es paradigmático, todo lo que son las normas ya planteadas, cuestionar todo. Y eso me sirve bastante para la arquitectura, ¿no? Uno cuestiona en la arquitectura, por ejemplo, estamos acostumbrados a lo que es el baño, o la ventana, o la escalera, y nunca pensamos, siempre pensamos en el sustantivo, y no pensamos en el verbo, no pensamos en subir, no pensamos en iluminar, no pensamos en entrar. Entonces, ese tipo de cuestionamiento nos permite justamente cuestionar a partir del verbo y no a partir del sustantivo. Entonces, un ejercicio interesante es leer una planta solamente con sustantivos, ¿no? Entonces uno tiene que describir la puerta, la ventana, la pared, y después esa misma planta leerla con adjetivos, describirla con adjetivos. Y son ejercicios que también son ejercicios de lectura, que no son lineales, son más con lo que tiene que ver Rodolfo, que tiene que ver con la forma, con las imágenes, con los referentes, pero me ayuda a entender un poco la realidad más cercana que nos toca vivir, que es la realidad disciplinar. Y una recomendación en periodo de pandemia que me tocó ver, que la verdad me pareció fabuloso, que tiene que ver con esto de las limitaciones en el tiempo y donde estamos, que fue una serie, que creo que está todavía en Netflix, que se llama Homemade, que es una serie de cortos de 9-10 minutos, y hay uno que era fabuloso, hecho por un chileno, Larraín, que trabaja en Mercedes Morán, que es una conversación de 10 minutos entre una expareja, que es fabulosa. Entonces hay muchos modos de lectura, ¿no? Obviamente todos los días estamos leyendo por el teléfono 7-8 horas por día, cosas que nos mandan, textos, información, frases, comentarios de nuestras madres judías, etc. El texto este que les recomendaba y la arquitectura son mi base de lectura. Me encantó. Gracias, Dani. Me encantó. Qué suerte que estás en la facultad enseñando desde este lugar. Silvana. Yo un poco retomando la cuestión de las imágenes, cuando entré a la FADU hice un pacto con mi padre, porque yo estaba encaprichada con ir a la UB, que si iba a la FADU él me daba la cuota de la UB comprada en libros, así que tengo una enorme biblioteca, porque los 6 años que estuve en FADU me compré libros todos los meses, con mucho esfuerzo de mi familia, pero lo hice. Y me acuerdo que todos me habían dicho, lo primero que te tenés que comprar es el libro de Le Corbusier, ¿no? Entonces llegué abajo al puesto que estaba en la FADU y empiezo a mirar, y en eso veo a Tadao Ando, y acto seguido lo veo a Louis Kahn. Y son los 2 primeros libros que me compré, y al día de hoy me siguen siendo importantísimos y están siempre en mi mesa. Después subieron un montón de otros libros, pero ninguno tan representativo y tan fundante como esos, ¿no? Realmente después fui a las obras, no de Tadao Ando, me quedaba muy lejos, pero sí fui a las de Louis Kahn y verificaron que había elegido lo que me gustaba. A mí me mueve mucho más la música que la lectura. Tampoco soy muy lectora, soy demasiado inquieta como para poder leer, y escucho bossa nova permanentemente, y toda la arquitectura está muy teñida más de la música de Gal Costa, de María Rita, y de todo lo que tiene que ver con eso que me cautiva más. Y lectura, los últimos años, la limité a lo que es el feminismo y la política, así que me quedo un poco callada de recomendar qué es lo que leo. Estoy muy metida en esos temas. No, es que, a ver, yo creo que la calidad, la mezcla esta que tienen todos de técnico, artístico, tiene que ver con la suma de todo esto, exactamente, es un poco de música, un poco a ver, cada uno tiene pasiones distintas y lo mete en lo que hace, me parece genial. Y mira, sin querer, pensé que iban a decir un libro cada uno, y sin querer, la verdad que fue mucho más rico entender qué los enriquece a ustedes para poder enriquecer lo que hacen y poder enriquecer a la gente, que obviamente es la razón por la que los eligen también. Claudia.
Ahora debe ser física cuántica, así que... Sí, tiene que ver con eso, es como esa física cuántica aplicada a nuestra vida diaria, se llama La Matriz Divina, lo voy a mostrar también, de Greg Braden, que lo súper recomiendo, a mí me cambió muchísimo leerlo, o me amplió la visión de un montón de cosas y me parece espectacular porque te explica, te relaciona mucho, te demuestra, te cuenta muchos experimentos hechos con personas ahora, en el siglo XXI, cosa que me parece genial estar actualizados, ¿no? De estar actualizada de lo que está pasando, de lo que estudian, cómo comprueban, porque después todo eso lo usamos en la tecnología que usamos todos los días, lo que nos venden, lo que hacemos. Y me parece espectacular saber los experimentos en los cuales está basado y cómo se aplica todo eso, cómo aplica todo eso que nos pasa, cómo el ADN cambia los fotones de luz. Entonces saber que cuando uno entra a un lugar, tu impronta cambia el lugar, ¿entendés? Y también a la vez, ese lugar también cambia tu ADN. Y entonces, y te cuenta los experimentos en los cuales se probaron esas cosas. Y entonces me parece muy interesante y no puedo, al haber leído todas estas cosas, no puedo no usarlo, no tenerlo en cuenta en mi trabajo. Y me resulta apasionante. Me encanta. Me encantó la pasión de cada uno, lo diverso de cada uno y cómo hace esta cosa tan integral que tiene que ver con lo humano, con lo técnico, con el arte, con la música. Me parece que ahí está el secreto de cada uno de ustedes, realmente en una marca fuertísima personal que rompe con los estereotipos a lo mejor del arquitecto que uno se imagina o que leyó en revistas. Me parece súper interesante, mucho más rico la riqueza de cada uno que lo que se supone que, o sea, lo que hay atrás de cada personaje me encantó. La verdad que fue lindísimo. Ojalá hubiera conocido gente como ustedes cuando yo estudiaba, que siempre tuve el estigma de que era una arquitecta como diferente, como decían, y en vez de mandarme a terapia, hubiera tenido un grupo así, hubiéramos charlado. Me hubieran ahorrado unos años de terapia, entender que hay gente distinta que rompe los estereotipos, y la verdad que hoy es lo que enseño a mis alumnos, para que sufran un poco menos los que tienen características diferentes al promedio. Así que la verdad que fue un honor. Creo que terminaría con una frase que siempre arranco las charlas, que tienen que ver con tecnología a propósito, que es que son las decisiones que uno toma, además de las condiciones que uno tiene, las que determinan el destino. Son las decisiones que uno toma, además de las condiciones que uno tiene, las que determinan un destino. Así que bueno, con esta frase cierro, y la verdad que fue un honor, y voy a ocuparme de tener una entrevista individual con cada uno de 1 hora, porque hay 1000 cosas que podrían haber contado para aprender y para inspirar a otros, que obviamente el tiempo no lo permite. Así que la verdad, un honor con cada uno. Gracias. Les agradezco. Bueno, gracias muchísimo. a ustedes, un placer, Andrea. Sí, un placer. Y la próxima, que no sea por Zoom, con un asado de por medio. Sí. La próxima es un asado de por medio, algo que podamos, una copa de vino. No, yo a todo el mundo le digo, cuando termine esta pandemia, si alguien me invita a una reunión por Zoom, lo ahorco, no quiero ningún Zoom más. Ay, qué bien. Bueno, Súper, dale. Nos debemos una copa entre todos. Gracias. Bueno, chao Rodolfo, chao Vivi, Gracias. Silvana, Chao. Claudia, Chao. Andrea. Chao.